Shalom Alejem, Yohanan para Punto Breslev, el Mesías de Israel. Todo el mundo necesita al Mesías de Israel, el rabino del mundo. Bien, quiero hablar hoy de falsos mesías. Quiero darle una lista de los falsos mesías que han llegado. Pero rápido, el Mesías de Israel está escrito en la Biblia hebrea, en la Biblia judía, en el Viejo Testamento, Antiguo Testamento. Ahí está su descripción. Dice la Biblia, por ejemplo, que el Mesías de Israel tiene que ser un ser humano, hijo de Judá, hijo de David, hijo de Jacob. Obviamente viene de Adán, obviamente pasa por Noé, eventualmente pasa por Shem, que creo que le dicen en castellano Sem. Eventualmente pasa por Abraham, como dije, Isaac y Jacob. Ese es el Mesías de Israel. Eventualmente pasa por Yehudá, Judas. Y pasa por Boaz. Eventualmente pasa por Yishai, que es el papá del rey David. Es Isaías 11. Tenemos la historia de Ruth para fundamentar la historia de Boaz, que ahí viene el Mesías. Génesis 49, que tenemos la historia de Judá, cómo tiene la promesa que de él. Así que el Mesías de Israel, para que sea león de Judá, tiene que venir del lado paterno de Judá. Si estamos viendo, es solo del lado paterno. Inclusive, Números capítulo 1 te habla específicamente de eso. Padre es el que da tribu y la gente se reúne por la tribu de su papá. Así dice Números capítulo 1. Siempre ha sido así. Por ejemplo, y lo he dicho muchas veces, no existe un levita, por ejemplo, antes o hoy en día, que sea levita por su mamá. Los levitas tienen la tribu y solo es por papá. De papá a papá, a papá, a papá, hasta llegar a Aarón. Hasta llegar inclusive a Levi. Así que bueno. Así que estamos hablando de personas que claman ser Mesías. También tenemos 2 Samuel capítulo 7 que habla que el Mesías de Israel viene de Salomón, por David y Salomón. 2 Samuel capítulo 7 te lo dice. Inclusive en Ezequiel 37 verso 24 llama al Mesías David. Así que puede ser uno de los nombres del verdadero Mesías. Hay especulación de cómo se llama el verdadero Mesías. Ese puede ser uno de los nombres, David. ¿Pero bien? Así que el Mesías de Israel tiene su linaje. No solo eso, pero tiene que ser ciertos trabajos. Tiene que ser ciertas cosas. Por ejemplo, ser un erudito de Torah. Alguien que guarda la Torah. Alguien que hace lo que la Biblia dice, el Pentateuco, el Viejo Testamento. Una persona recta de carácter. En este caso, la comunidad judía lo reconoce como una persona recta de carácter. Una persona, en inglés dice flaky, una persona que es un poquito loca, no califica aquí. Ahora, de nuevo, primero tiene que tener linaje, afiliación tribal de Judá, David y Salomón del lado paterno. Luego tiene que ser una persona de carácter recto, que las personas escuchen sus palabras y digan, wow, qué inspiración, qué inspiración. Y continuamos, eventualmente va a ayudar a todo el mundo a regresar a la Torah, judío y no judío, a regresar a la senda antigua. Y eventualmente viene la guerra de Gog de Magog, nosotros ganamos y construye el tercer y final templo, es en Ezequiel 40 hasta el final. Y, por ejemplo, en Ezequiel 44, la Shekinah de Dios, la gloria de Dios cae, por decirlo así, poniendo la marca de aprobación de este individuo. Entonces, de candidato se convierte en Mesías actual. Así que ninguna persona que se autoproclame candidato mesiánico no lo hace Mesías. Inclusive, Malaquías, los últimos versos, declaran que Elías el profeta es el que presenta al Mesías de Israel. Así que Elías el profeta físicamente, porque Elías no murió,
Dios se lo llevó, ¿dónde? No lo sé, no lo sabemos, pero el Eterno va a regresarlo 3 días antes, así se cree, de la revelación mesiánica. Bien. Así que tenemos estos requerimientos y se cumple todos estos y es en una venida, no en 2 venidas, 3 venidas, 4 venidas. Y obviamente puede tomarse un tiempo, no es de un día al otro que demuestre su mesianidad, por decirlo así, pero el Mesías de Israel no se va y regresa, no muere, y vamos a ver por qué digo eso. Así que si hubiera un candidato mesiánico que fallece tratando de probar su mesianidad es cancelada. Así que hasta ese tiempo es candidato mesiánico. El día que caiga la Shejinah de Dios en el templo, en Jerusalén, físico, entonces esa persona es no solo candidato, pero es Mesías actual. Punto final, se terminó la búsqueda. Ok, antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo, díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal, que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuando los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlos a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche hora de Toronto. De domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea, que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo, la traducimos al castellano con sus comentarios, donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tenés que estar suscrito para comentar, pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal, dale me gusta el video, compártenlo en su grupo, únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. Ok, así que vamos a comenzar la lista. Estoy seguro que no va a ser completa. La historia es bastante amplia, pero vamos a tratar de personas que se autoproclamaron Mesías y obviamente fallaron. Eso es obvio. El verdadero Mesías de Israel no viene en 2 partes, no viene en 3 partes. Viene y termina su trabajo, que puede tomar 1 año, 2 años, 3 años, 10 años, pero termina. Como dije, tiene que ser descendiente de Judá, David, Salomón del lado paterno. Ese es el requerimiento número 1 para comenzar. Segundo, va a traer paz mundial, va a enseñar palabras de Torah que todo el mundo se va a inspirar. Tercero, dicen que va a pelear las guerras de Dios, pero en verdad Dios pelea nuestras guerras en la batalla de Gog y Magog, Armagedón. Ganamos, lo enterramos, construye el tercer templo y en Ezequiel 44 la Shejinah de Dios cae, que por decirlo es el viste bueno de tal candidato mesiánico. Y este candidato mesiánico, de candidato se convierte en Mesías actual. Un erudito de Torah, el rabino del mundo. Bien, uno de los primeros en la lista es Jesús de Nazaret. Comenzamos en la era del segundo templo. Jesús de Nazaret no cumplió ni lo más mínimo para ser candidato mesiánico. Él se autopostuló para rematarlo. Y como dijimos, Elías el profeta lo tenía que presentar. Y Jesús dice que Juan el Bautista es Elías, pero Juan el Bautista dice que no lo es, desmintiendo a Jesús en su cara. Lo arruina el clamor ese de Jesús. Dije que es su primo, aunque no estoy seguro históricamente que eran familia del todo. Lo dudo bastante grande. Igual, de la forma que lo veo, Jesús quería usar el movimiento de Juan para avanzar el suyo. Pero bien, así que Jesús de Nazaret, de acuerdo a la Biblia cristiana, el Nuevo Testamento, su mamá casada con José, Joseph, ella sale embarazada de otro. Eso automáticamente descalifica a Jesús como candidato mesiánico. Ni siquiera Jesús fue candidato mesiánico. Él se autopostuló y no hizo ni lo más básico. No fue
descendiente de Judá, David, Salomón del lado paterno. Los cristianos me dicen que Dios puede hacer todo, que Dios puede darle tribu de las piedras. Esa no es la profecía, así que no importa. No importa. Igual Jesús dijo, no vino a traer paz sino guerra, y el Mesías de Israel va a traer paz mundial, que hasta los animalitos van a dejar de pelearse, que eso se encuentra en Isaías 11, por ejemplo. También en Jeremías 31, pero es bueno. Así que Jesús de Nazaret ni siquiera comenzó a ser candidato mesiánico. Muy bien. Otro candidato en esta era fue Judas de Galileo. Bien. No hay mucho, Josefo habla un poquito de él, no hay mucho sobre él, pero bien. Otro bastante importante fue Shimon Bar Kokhba, que también se le conoce como Bar Kosiba. Bar Kokhba, el hijo de la estrella. El rabino Akiva vio que este hombre, descendiente de Judá, David y Salomón, tenía mucho que ofrecer. Y el rabino Akiva lo declaró candidato mesiánico. Obviamente, él no cumplió el resto, no trajo paz, inclusive Bar Kokhba falleció. Y eso automáticamente lo descalificó como candidato mesiánico. Se acabó el cuento. Pero Bar Kokhba tenía descendiente de Judá, David, Salomón, tenía mejor candidatura que Jesús. De Judas de Galilea, en verdad no sé mucho, así que no podemos decir si él era también descendiente, pero bueno, me imagino que sí. Bueno, tenemos eso fue en el segundo, en el año 100, quiero decir, bien, más o menos en el año 135, para que sepan. Bien, después tenemos en el quinto, no me acuerdo en el castellano cómo se dice esto, segundito, vamos a usar el diccionario porque no me sé la palabra esta en castellano. El siglo quinto, el siglo, esa es la palabra que me quedé atarado. En el quinto siglo teníamos Moshe de Creta. Él quiso seguir la idea de Bar Kokhba, un movimiento mesiánico. Gente le seguía, así como Bar Kokhba. Gente le siguió a Bar Kokhba. Regreso a Judas de Galilea, desconozco mucho. Obviamente, y lo tengo que decir, solo porque lo siguieron gente, no significa que fue Mesías o candidato mesiánico. A Jesús de Nazaret lo siguió varias gente, pero igual, eso no significa que es correcto. A Mohammed muchos judíos le siguieron también. No significa que Mohammed estaba correcto tampoco. Así que seguidores no te hacen candidato mesiánico. Es ser descendiente de Judá, David y Salomón del lado paterno, que te hace comenzar a ser candidato mesiánico, como dije, Jesús no lo era. Bar Kokhba tuvo muchos seguidores. Me imagino más que Jesús leyendo la historia. Pero como dije, como Bar Kokhba falleció, se le acabó la fiesta. Así que el siglo V llegó este Moshe de Creta. Estaba muy contento la gente, tuvo seguidores, pero como siempre, siendo un candidato falso, no llegó muy lejos y se terminó la fiesta. Tenemos en el séptimo siglo un individuo que se llama Khuzestan. Este líder, él quería librar a los judíos de las persecuciones cristianas. Pero bueno, él tampoco terminó bien. Si era candidato a descendiente de Judá, David, Salomón, no hay mucho sobre él, así que ahí lo dejamos. Isaac ben Yaakov. Este tiene un nombre súper largo, no quiero tratar de pronunciarlo. Este es el trato. Es el quinto, es el octavo siglo. Se llamaba Isaac Yaakov Ovadia Abu Isa al-Shaftani de Ishpan. Díganlo rápido. Ok. Solo lo llamaban como Abu Isa. Él pensaba que era uno de los 5 que iban a presentar al Mesías,
Ah, él parece que estaba en Persia, se rebeló contra el califa, contra el gobierno persa, y eventualmente él fundó un grupito, sus seguidores estaban inspirados por él, él escribió libros, y él no sabía mucho de literatura, pero igual escribió. Pero al fin del día se le terminó la fiesta, como dicen. Tenemos a otro que se llama Yud Gahan, también le llamaban Al-Ra'ay. Bien, que esto significa el pastor de las ovejas. Él vivió también en Persia, en el octavo siglo, como dije. Y este era discípulo de Abu Isaac, como hablamos primero, y continuó la fe que le enseñó su maestro después que murió su maestro. Su maestro se murió. Él se declaró el último profeta, un profeta él. Y eventualmente él decía que recibía profecía. Él hablaba, y creo que está correcto en eso, que Dios no tiene cuerpo, así que estoy de acuerdo con eso con él. Eso está en la Biblia. Dios no es ser humano para mentir. Muy bien. Y él pensaba que la Torá era más que otra cosa no literal. Hay mandamientos que son literales, pienso yo, pero él quería ver todo esotérico, todo cabalístico, si quieren verlo. Así que él inclusive decía que los festivales y Shabbat solo eran memoria. Bueno, murió igual y había gente que lo seguía un tiempo después de su muerte. Hay otro que se llamaba Serene, tal vez lo estoy diciendo bien, tal vez estoy diciéndolo mal, así lo ponen aquí. También se le llama Shereni, Sheria, Serenus, Sonaría, Sauras y Severus. Este era un cristiano de Siria que de repente se creyó el Mesías, un profeta, alguna cosa. Actualmente se declaró totalmente Mesías, obviamente, y vino para traer la salvación a Israel, así él proclamaba eso. Él quería llevar a la gente a la tierra prometida, es de Siria, que no es muy lejos, pero igual. Él se sentía como el profeta, como Moisés. Hay una enfermedad que pienso que Jesús la tenía, que se llama el síndrome de Mesías. Creo que Jesús lo tenía. Es un síndrome que todavía hoy existe, gente que piensa que es Mesías. Inclusive hay un episodio de Los Simpsons, que no lo recomiendo mucho, pero lo vi ese, que se llama Los Simpsons van a Israel. ¿Ustedes lo vieron? Créeme aquí abajo. Donde Homer Simpson se cree el Mesías y el resto de la gente también se cree el Mesías. Es bien cómico ese episodio. Bien. Un poquito, como siempre, un poquito no tan respetuoso, y hay que tomar un poquito de precaución con eso. Pero bueno, si el síndrome de Mesías es una enfermedad de mucho tiempo, Jesús la tenía, y obviamente Jesús tenía otros problemas bastante graves. Él se puso a pelear contra un arbolito, por ejemplo. ¿Qué persona, líder espiritual, se pone a pelear contra un arbolito? Bueno. Así que Sereni, él quería llevar a la gente a la libertad exactamente, así como Abu Isa y Yud Gan. Él también quería hacer unas reformas religiosas. Inclusive quería hablar con la gente importante de no puedo decir la palabra, voy a tratar otra vez. Pum de Dita, que ahí donde estaban los escolares, la cabeza rabínica del judaísmo, pero no le pararon bolo, obviamente. Él no tenía respeto de las leyes de dieta, de cómo se come en judaísmo, en la Torá. Así que, no, él estaba con en contra de muchos de los edictos rabínicos, pero igual, él postulándose como Mesías, pero siendo en su pasado cristiano, no era obviamente candidato de Judá, David, Salomón. Pero, como siempre, la gente me dice, pero tenía seguidores. Este hombre también tenía seguidores, así que bueno.
Este señor sí que es cómico, que quería casarse con el que pudiera, así que él rechazaba la prohibición de casarse con familiares cercanos. Así que él tenía un problema de deseos sexuales, me imagino, inapropiados. Eso es lo que uno que pienso. Así que murió, se terminó su movimiento. Se fue en el 8º siglo. En el 12º siglo, ahora hay que decir tal vez que entre tanto habían otros tiempos, perdón, en otros tiempos habían otras personas postulándose como candidatos mesiánicos. Por ejemplo, en la primera era, en el primer siglo de la era común, había otra gente, tal vez no tan famoso como Jesús. Pero bien, siempre ha habido gente. Vamos al 12º siglo. Algunos que no tienen para que sepan nombres, no se acuerdan los nombres, mejor dicho. Dice el libro que estoy leyendo aquí, dice, bajo la influencia de las cruzadas, varias personas se postularon como candidatos mesiánicos, se autopostularon para tratar de salvar a la gente del desorden que estaba existiendo. Por ejemplo, en 1087 había una persona que se postuló, no se sabe el nombre, pero falleció igual. También en Córdoba, eso pasó en Francia, ahora en Córdoba, en España, en el año 1117 también apareció otra persona, aunque no sabemos el nombre. Tenemos uno que se llama Moses Dari. Este era un señor de Marruecos que quería librar a los judíos de los árabes, y obviamente terminó falleciendo. Interesantemente falleció en Pesaj, en la festividad de Pascua, en el año 1127. Bien. Tenemos también David al-Roy, que también significa el pastor, si no estoy equivocado. Este nació en Ahmadiyya, en Persia. Se declaró Mesías también. Era una persona popular y quería disturbar el califato, el gobierno islámico. Buscó como manipular a los judíos a tratar de rebelarse contra los fuertes impuestos que nos tenían sobre nosotros, etcétera, etcétera. Y él quería meternos en guerras contra los persos, para que sepan, aunque no teníamos una plegaria, como dice. Llegó a Bagdad a cierto tiempo. Este hombre era guerrero. Había gente que lo seguía, pero igual él llegó a morir. Su grupo se llamaba Maragué, y le dicen los menahemistas, así le llaman, que tal vez significa mesiánico en árabe, no estoy seguro, pero interesante. Esto se encuentra, por ejemplo, en un comentario de un libro que lo escribió Benjamin de Israeli, una novela que escribió sobre él, de Al-Roy, o Al-Roy, que le dicen. Me acuerdo años atrás, aprendí con un rabino de la Unión Ortodoxa en Jerusalén, el rabino David Salomón, persona histórica fantástica, pero bueno, un historiador judío fantástico. Tuvimos también un candidato mesiánico yemenita. El libro que tengo aquí no lo menciona su nombre. Él quería librarnos del califato, en este caso. Hizo un movimiento fuerte entre los judíos de Yemen. Y el Rambam le escribe a los yemenitas en una carta que se llama Igeret Teimán, donde él habla de que no le ponga atención a este falso Mesías. Bien. Tenemos en el 3er siglo Abraham ben Shmuel Abulafia. Era cabalista Abulafia, me encanta la historia que no voy a entrar ahorita. Él quería convertir al Papa, si no estoy equivocado. Tenía muchos discípulos y anunció que en el año 1290, el reino mesiánico venía.
así cuando comenzaba. Y la gente lo siguió, pero bueno, falleció, se terminó el cuento. Uh, la historia de cómo él quería convertir al Papa es cómica. Se salvó su vida, si no estoy equivocado, porque hay dos que querían convertir al Papa. Uno de ellos murió, el otro falleció. Creo que Abraham Abulafia fue el que se salvó el pellejo. Puedo estar equivocado, pero es cómico. En la noche de Rosh Hashanah, él fue tomado prisionero por el Papa. Estoy haciéndolo de memoria ahorita, no leyendo el libro. Y le dijeron, te vamos a quemar. Llegó Rosh Hashanah, pasó Rosh Hashanah y lo sacaron de la prisión. ¿Y él, qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Y le dijeron, el Papa se murió ayer, así que tú estás libre. Se salvó por un milagro. Si no estoy equivocado, este es él. Puede que esté equivocado, pero bueno. Tenemos otro en el tercer siglo, Nisim ben Abraham. Él se creía de familia sacerdotal, estaba activo en Ávila en el año 1295. Obviamente no parece que era descendiente de Judá, David, Salomón, pero hay gente que no le para eso, postularse o autopostularse como candidato mesiánico, y hay gente que le sigue igual como a Jesús. Jesús que no tenía descendencia paterna de Judá, David, Salomón. Bien. Ok. Él también se creía un profeta, lo investigaron mucho, y él murió en el año, parece, 295, esperando su regreso, alguna locura así. Así que bueno, ellos se burlaban de la gente si no creían en este Nisim ben Abraham, por ejemplo, que una locura. Muchos de los seguidores de este hombre terminaron siguiendo otro camino, idolatría. Así que bueno, con esta gente que se postula como candidato mesiánico y no le toca, terminan llevándose a la gente a lugares equivocados. Eso pasa bastante frecuente, tristemente. Hay que tener mucho cuidado. Moisés Botael de Cisneros, en el año 1403, en el 15º siglo. Él también se declaró candidato mesiánico, y él era una persona bruja, como se cree de Jesús, y él podía hacer proezas milagrosas por medio de ese poder. Bien, teníamos en el 16, en el siglo XVI, teníamos Asher Lameem, o también le dicen Asher Kay. Él era alemán, se clamó candidato mesiánico. Él levantó también gente lo entusiasmó a regresar a Jerusalén. Él tenía seguidores en muchas partes como Italia y Alemania. Inclusive ciertos cristianos abortaron la idolatría del cristianismo, lo siguieron a él, para que sepan. Igualmente, al final, él declaró cierto tiempo ser el tiempo mesiánico. No llegó a pasar. Hay gente que piensa que falleció, otra gente parece que lo desaparecieron o se desapareció solito. No se escuchó otra vez más de él. Tenemos David Rubeni y Salomón Moloch, otras personas fantásticas. Rubeni, que él se proclamó como candidato mesiánico, pero era de la tribu de Rubén. Así dice la historia fantástica que no voy a entrar, pero él se proclamó, igual, no terminó bien. Y tenemos Shlomo Moloch, que esto es en el año 1500 al 1532. Viajaron mucho, mucha gente creyó en ellos como candidatos. Ellos querían ir también al Papa, a convertir al Papa. Él quería que los judíos cruzaran el mar Mediterráneo
en tierra seca, si no estoy equivocado, y bueno, hay gente que terminó ahogada, si no estoy equivocado en la historia, no lo tengo aquí en el libro, no quiero hacer el video largo. Rubeni terminó siendo perseguido por la Inquisición porque muchos de los judíos forzados al cristianismo lo comenzaron a seguir. Así que Rubeni fue perseguido. Eventualmente uno de estos dos, Shlomo Rubeni con Shlomo Amoloj, fueron arrestados en Rosenberg, enviados por el rey de España a tomarlos, y fueron forzados al cristianismo y fueron convictos de herejía porque no creían en el hijo de adulterio, a Yeshua, a Jesús, y fueron quemados en 1532. Okay. Así que se terminó su cuento de ellos. Interesante que tenemos el Jesús, que no era candidato mesiánico, sus seguidores queman a otros proponentes de ser Mesías porque no creen en el primer, en esta lista por lo menos, candidato falso mesiánico. Ok, en el año 1700, en el siglo XVII, mejor dicho, teníamos Shabbat Tzvi, que fue un desastre bastante, muchísima gente lo siguió, muchísima gente, y el fin del día, él era esquizofrénico como Jesús, para que sepan. Jesús tenía problemas de grandeza y esquizofrenia, así como Shabbat Tzvi, y eventual Shabbat Tzvi terminó convirtiéndose en Islam. Fue forzado a conversión en Islam y murió como islamista. Después teníamos Bukaya ruso, que le siguió. Teníamos Morja Mokia, parece Nokia, pero no estamos hablando del teléfono, Mokia, y enseñaba como profeta que Shabbatai en verdad era el verdadero Mesías que iba a resucitar, así que teníamos que esperarlo, y lo que él hizo para la conversión islam era un proceso para reparar, y se inventó una historia fantástica que no tiene fundamento bíblico. Esto no le quita a la gente de inventar historias que son fantásticas. Parece que va a llover, parece que va a llover. Dice que eventualmente este hombre terminó como un loco. Bueno, terminó, sí, se dice, en Polonia terminó totalmente loco. No sé cuál fue el final de él, pero bueno. Jacob querido, que era filósofo, él también seguía Shabbat Tzvi, obviamente, y tenía su cabeza, era el líder de los judíos de Salónica, en Grecia, pero era sabateo, que le dicen. Para que sepan, hasta hoy en día hay grupos en Turquía que siguen a Shabbat Tzvi todavía. Así que bueno, y por mucho tiempo el judaísmo estaba siempre buscando, se habían infiltrados en judaísmo que eran seguidores de Shabbatai. Ok. Tenemos otro como Lopele Prososki, Joseph Ben Yaakov, también seguidor de Shabbat Tzvi. El Shabbat Tzvi hizo mucho daño. Teníamos ya en el 18 siglo, Yaakov Joseph Frank, nacido en 1726, fallecido en 1791. Este era el líder de un grupo que se llamaba los franquistas. También se autoproclamó como Mesías. Les recuerdo, solo una persona que es anunciada por Elías comienza a ser candidato mesiánico. Tiene que ser descendiente de David, descendiente de Judá, David, Salomón del lado paterno. Eso no lo fue, ni ninguno de estos que yo sepa. Que yo sepa, Shabbat Tzvi lo fue. No, Shabbat Tzvi, Bar Kokhba, perdón. Bar Kokhba lo fue. Teníamos una persona que era la hija de Jacob Frank, que ella se creía la encarnación de la Shekhinah. Fantástico.
Y también una reencarnación de la Virgen María, para que sepan. Esta gente necesitaba no sé qué, una medicina fuerte. Estaban comiendo los hongos equivocados, no los nutritivos. Teníamos en el 19 siglo, teníamos Shurki Kuyay, que era de Yemen, no sabemos mucho, y Yehuda ben Shalom, perdón, que también era de Yemen. Los judíos de Yemen la pasaron de cuadrito, así que le entiendo estar buscando una ayuda de Hashem, por lo menos forzada, pero igual, ese no es el camino. Moisés Gutbori, que ese fue un israelita de Britania, que eventualmente llevó su culto a los Estados Unidos, no sé mucho de él, y uno de los famosos que él no se proclamó como candidato mesiánico y algunos de sus seguidores lo proclamaron, era el rabino Menachem Schneerson, el Lubavitch Rebbe, una figura que yo admiro mucho y que es parte de mi proceso de arrepentimiento, pero el Lubavitch Rebbe, el Rebbe que le llamamos, él no se proclamó como candidato mesiánico. Algunos de sus seguidores lo proclamaron, pero él no se proclamó como candidato mesiánico. No lo dijo. Pero hasta hoy en día hay seguidores que creen que él hizo esto para la redención, se pretendió morir o algo así. Pero ya terminó. Se murió, se acabó el clamor mesiánico. El Lubavitch Rebbe tiene miles de seguidores, así que para decir que, pero tenía muchos seguidores judíos, los Lubavitch Rebbe probablemente tiene más, y la mayoría no cree que es el Mesías, obviamente, unos cuantos pelados, pero si es por números, los Lubavitch Rebbe tuvo más seguidores que Jesús, tal vez no tanto como Bar Kokhba, pero bueno, ese es otro punto total. El Lubavitch Rebbe era descendiente de Judá, David y Salomón del lado paterno, así como Bar Kokhba, pero Jesús no. Una vez que el candidato mesiánico fallece, cesa ser candidato mesiánico. Ya no hay mesianidad sobre esta persona. Eso lo corta total. Pero bueno, esa es la historia de los fallidos mesías. El verdadero Mesías de Israel lo esperamos ya, descendiente de Judá, David, Salomón del lado paterno, con documentos que lo prueban. Hay gente con papeles, con documentos que lo prueban, como mi rabino Mordechai Ox, que tiene documentos especiales que lo postulan a su familia, si ellos son presentados por Elías como candidato mesiánico a alguno de sus hijos, de sus nietos. De ahí viene el Mesías, pronto en nuestros días. Pero primero tiene que tener candidatura mesiánica legítima de Judá, David, Salomón, presentado por Elías, el profeta verdadero, no alguien en espíritu, eso no existe. Lleva a la gente a la Torah, no la contradice, no se autodeclara el Señor del Shabbat como un loco que lo hizo. Una persona que es recta, con una reputación intachable, y esta persona va a llevarnos a regreso, todos los judíos de regreso a la Tierra Santa, y vamos a reconstruir el tercer y final templo. La Shekinah de Dios va a caer, y esa persona es por seguro candidato mesiánico. Bueno, ¿verdad? No, es por seguro Mesías. Ahí se establece que es Mesías. Bien, esa es la historia. Hay muchos fallidos. Si tú todavía crees en alguno de esos fallidos candidatos mesiánicos, te llamo a abortar idolatría, porque seguir a uno que se autoproclama Dios encarnado, por ejemplo como Jesús, te lleva al lado opuesto del camino de Dios. Es verdad, es verdad. Compartan este video. Shalom Aleichem, Kol Tuv.